Muy buen día, amada familia. Hoy estamos reunidos en la iglesia Amor, Vida y Transformación, la casa de Dios, tu hogar. Hoy estamos aquí felices de estar con ustedes, estar reunidos en medio de ustedes, en medio de sus hogares. Gracias a Dios. Dios ha sido bondadoso y misericordioso al mostrarnos este día, al regalarnos este día para compartir con ustedes. Mil bendiciones, amada familia. Vamos a poner este tiempo tan especial en las manos de Dios. Padre, hoy ponemos este día, Señor, en tus manos, Señor. Ha sido unos tiempos difíciles para muchos, Señor, y para otros tiempos de alegría, Señor. Pero tú has estado ahí, Señor. Tú nos has sostenido, Señor, y nos has traído hasta este momento, Señor, contigo, Señor. Hemos estado, Señor, hemos visto tu mano poderosa, Señor, y por eso hoy te damos gracias, Señor. Aún de aquellas dificultades que nos edifican, Señor, hoy estás tú aquí con nosotros y has estado con nosotros, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Señor, y queremos alabarte, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, Señor, con todo lo que somos. Así es que, amada familia, vamos a ponernos en pie, vamos a tener ese tiempo especial para estar en la presencia de Dios, para estar alabando y glorificando a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Así es que vamos a alabar al Señor. Así es que vamos. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu
este tiempo que nos has regalado de alabanza, Señor, para poder disfrutar este tiempo contigo, Señor. Gracias por ese abrebocas, Señor. Y hoy, Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Va a tocar a algunas personas, Señor, que están ahí, Señor. Sé que tú nos vas a hablar. Sé que tu palabra viene con poder, Señor, el día de hoy, Señor. Y bendecimos tu palabra. Bendecimos a aquellas personas que nos están viendo por este medio, Señor. Que seas tú obrando, Espíritu Santo. Que seas tú quitando todo impedimento, todo lo que perturbe en este momento, Señor. Que tu palabra ingrese a cada uno de esos corazones que hoy están viendo este video, Señor. Ministra, amado Dios, y obra, amado Rey, por medio de nosotros. Te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, buen día. Qué alegría volver a estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo estos tiempos en el que el Señor quiere que estemos en comunión con Él, que estemos en contacto con Él. Entonces hoy tengo el privilegio de predicar esa palabra preciosa, ese mensaje hermoso que el Señor quiere darnos en este día, que de pronto va a ser un poquito complicado porque a veces hemos visto este mensaje de una forma diferente, pero hoy el Señor quiere aclarar muchas dudas, quiere que nosotros tengamos claro que vamos a hablar hoy. Entonces el tema de hoy vamos a hablar sobre la fe. Pero no cualquier fe, no la fe de pronto que le tenemos a nuestro esposo, la fe que le tenemos a nuestro tío rico, la fe que le tenemos de pronto a esa agua que trajeron del río Jordán, bueno, a una cantidad de cosas, al banco, ¿cierto?, que nos van a hacer el crédito. A esa fe no vamos a hablar de esa fe en este momento, porque a veces tenemos fe en muchas cosas, pero hoy realmente vamos a aclarar cuál es la fe bíblica, la fe que viene de parte de Dios, esa fe que Él nos da a cada uno de nosotros, que es una fe intensa, que es una fe que viene, es a futuro, no es una fe que esté en el momento, sino es a futuro, porque la fe que vamos a hablar hoy, primero tenemos que creer para ver. En cambio la fe humana, primero vemos para creer, ¿cierto? Entonces vamos a aclarar un poco este tema porque el Señor quiere que tengamos claro cuál es esa fe en la cual debemos nosotros creer, cuál es esa fe en la que nosotros debemos colocar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver realmente, y de pronto nosotros no vamos a llegar a ver muchas de esas cosas que Dios nos ha prometido, esas cosas, pero nuestra descendencia sí la va a ver, así como pasó con muchos personajes de la palabra de Dios, que hoy vamos a ver muchos ejemplos. Entonces vamos a colocar este tiempo en las manos de Papá Dios, que sea Él llevándose todo lo que impida que podamos entender esta palabra, que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos de verdad abrir nuestra mente, nuestro corazón, se quite toda venda de nuestros ojos para poder entender esa fe que viene de parte de Dios. Papito hermoso, colocamos este tiempo en tus manos, que seas tú obrando de una forma especial en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Señor, porque hoy hay muchas personas que están pasando por diferentes crisis, circunstancias, angustias, preocupaciones, pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, que para ti no hay nada imposible, Señor, y tú quieres que estas personas, Señor amado, conozcan verdaderamente esa fe que viene de tu parte, Señor, esa fe que nunca se acaba, esa fe que crece cada día, porque nuestra fe está en ti, Señor amado, en creer en ti, en creer en tus promesas, en tus grandezas, en tus maravillas, en conocerte a ti, porque si te conocemos a ti, podemos tener esa fe grande y saber que para ti no hay nada imposible, Señor. Yo te entrego este tiempo, que seas tú obrando de una forma especial en cada vida, Señor. Llévate todo lo que no es tuyo, toda angustia, toda preocupación, toda soledad, toda tristeza, Señor amado, y que esta palabra ingrese en la mente, en los corazones de cada persona que nos está viendo, de la forma que tú quieres que ingrese. Toda la gloria y toda la honra sea solo para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir a Hebreos de 11, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó al mundo. Esto significa que el universo no surgió
de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Por su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces, se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo
Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo el fruto de Jacob y de Esaú. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habría de salir de Egipto, y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto con el pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Amén. Amén. Como podemos ver en esta palabra que hemos leído, vemos muchos casos de personas que tuvieron fe, pero primero vamos a ver qué nos dice Hebreos 1 referente a qué es la fe, y ya sabemos que es la fe bíblica, la fe que viene de parte de Dios, esa fe que Él quiere que nosotros la tengamos presente. Entonces dice que fe es, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, como podemos ver, aquí primero hay que creer para poder ver, tener claro que Dios cómo nos habla, cómo nos muestra que tiene Él para nosotros, ¿cierto? Porque a veces nos hacemos esa pregunta, que cuál es esa realidad, que dónde podemos ver esa realidad de lo que Dios quiere para nosotros. Y claramente lo podemos ver en la palabra del Señor. Cada vez que tú lees la palabra del Señor, cada vez que escudriñas la palabra de Papá Dios, Él ahí te está hablando, te está mostrando qué tiene para ti, qué tiene para mí, qué tiene para cada persona, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Él nos muestra a través de su palabra. Por eso lo importante que es que cada día escudriñemos la palabra del Señor, que cada día conozcamos cuáles son esas promesas preciosas que Dios tiene para nosotros, para poder esperar en esas promesas. Entonces, por eso ahí es claro cuando nos dice que fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos esperando que llegue esa promesa, que llegue esa realidad a nuestras vidas. Entonces, podemos ver que es a través de la palabra que nosotros podemos tener esa fe para esperar que llegue esas cosas que Dios tiene para nosotros. Y otra cosa que dice acá es de lo que no puede, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Entonces podemos ver que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Como vemos más adelante que nos dice en el 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que tú y yo tengamos fe, que pensemos en ese futuro, en esas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene, porque desafortunadamente nosotros a veces estamos esperando primero ver para poder creer. Pero resulta que tú tienes que primero creer para poder ver, creer en que Dios te está diciendo: yo voy a hacer contigo esto, tu descendencia va a ser grande, tú vas a predicar mi palabra, tu familia no va a ser igual, tus hijos van a ser mejores que tú, 10 veces mejores que tú, van a ser unos profesionales, vas a tener tu casa. Entonces tú tienes que creer en esas promesas que Dios te da, porque si tú estás esperando a ver para poder creer, no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, no estás en esa fe que Dios quiere que tengamos, porque esa fe que nos está hablando el día de hoy, esta palabra, es fe a futuro, es fe de las cosas que tú todavía no estás viendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que es
de personas que tuvieron fe, ¿no? Dice que Dios aprobó a los que vieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo y esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Entonces podemos ver que aquí el Señor nos está diciendo que este mundo no fue creado porque lo vimos primero, sino que fue creado de lo que no había. Él con una palabra, con esa palabra de poder, fue que creó el mundo. El mundo no fue creado por nadie, sino el Todopoderoso, el Dios grande, el Dios majestuoso, que es el único que pudo hacer eso, de crear este mundo, de crearnos a nosotros de la nada, ¿cierto? De lo que no se veía, de lo que no palpábamos. Pero podemos ver que hoy en día existe, ¿cierto? Todo gracias a ¿qué? A esa palabra de poder de nuestro Padre Celestial. Dice también acá, que dice el 4, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Como podemos ver, aquí nos está mostrando que habían dos hermanos, ¿cierto? Que era uno que se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Pero dice que a Dios le agradó, fue la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque por su corazón, porque él le ofreció lo mejor a Dios, le ofreció lo mejor que era su vida, que era de entregarlo todo. Entonces por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y dice que a pesar de que él murió, como podemos ver en ciertas circunstancias complicadas, porque su hermano lo mató por envidia, ¿cierto? Porque no le agradó lo que había pasado. Pero Dios, aún así, todavía sigue, a través de su palabra se sigue nombrando a Abel, ¿cierto? De lo que él hizo, de que él fue un hombre, de que creyó en las promesas de Dios y por eso le hizo una ofrenda especial al Padre Celestial, que eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros le ofrezcamos lo mejor de nosotros, lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida, toda sea ofrecida a Dios, que todo lo que hagamos sea para su gloria, todo sea para su honra, que cada cosa que tú vayas a hacer, pienses si a Dios le agrada o no le agrada lo que tú vas a hacer, porque a veces hacemos las cosas por hacerlas, ¿cierto? Por complacer de pronto a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero son cosas que no le agradan a Dios. Entonces, Dios quiere que hagamos todo para agradarlo a Él, para darle la gloria, para darle la honra, porque Él es el único que realmente merece esa gloria y esa honra. Dice en el 5, por la fe no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Imagínense qué hermoso, ¿cierto? Que no se sabe cómo Dios se lo llevó, pero sabemos que Enoc desapareció de esta tierra, ¿cierto? Que nunca encontraron su cuerpo, que no se sabe cómo se lo llevó Dios, pero dice que todo esto fue a raíz de que él agradó a Dios, de que él tenía una vida conforme al corazón de Dios, que él tenía una vida obedeciendo a Dios, obedeciendo cada promesa, cada cosa que él le decía que hiciera, él la creía y él obedecía. Y mire este regalo hermoso que tuvo de que Dios se lo llevó, ¿cierto? Y me imagino que él debe estar allá con papá Dios, allá sentado junto a él, disfrutando de esa presencia hermosa y maravillosa. Dice el 6, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Mira qué hermoso lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, que definitivamente nosotros no nos podemos acercar a Dios si no tenemos fe, porque si nosotros en nuestro corazón no tenemos la convicción de que Dios tiene el control de todo, de que para Dios no hay nada imposible, de que Él todo lo puede hacer, de nada sirve acercarnos a Él con angustia, preocupación, como ese Dios bombero, ¿no? Que a veces lo buscamos para que Él nos solucione los problemas, pero realmente no estamos creyendo en las promesas que Él nos ha dado, porque a veces los dardos del enemigo son más fuertes y a eso sí les creemos y no le creemos a la palabra del Señor, a la palabra que Dios nos ha dado, porque Él no nos dice, por lo menos su palabra, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, y a veces nos da miedo, ¿cierto? Nos da miedo todo lo que hay en el mundo, todo lo que se está viviendo, tanta violencia, tantas catástrofes que estamos viendo, tanto robo, tanto atraco, ¿cierto? Y a veces nos causa miedo eso, viendo que la palabra del Señor dice que Él siempre estará con nosotros, que Él nos cuida, que Él nos mete en el hueco de su mano y
Él no permite que nada malo nos pase. Entonces, ¿por qué debemos tener miedo? Nosotros, si estamos con Él, estamos seguros, pero es importante acercarnos a Él creyendo en Él, sabiendo de que Él está con nosotros y que Él no nos abandonará jamás, si estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Esa es la condición, de que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y creyendo en lo que Él nos ha dicho, en esas promesas hermosas que nos ha dado. Dice el 7, por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Todos sabemos la historia de Noé, ¿cierto? Sabemos que Noé, Dios le habló y le dijo que tenía que hacer una barca grande y pues él obedeció. Dios le dijo que él iba a destruir esta tierra, ¿cierto? Que no iba a quedar nadie, que solamente la familia de Noé era la que se iba a salvar, porque así lo había decidido él. Y Noé obedeció y todo el mundo lo trataba de loco porque él le hablaba a la gente, le decía lo que iba a pasar y nadie le creía, ¿cierto? Pero él, gracias a que obedeció, hizo las cosas conforme a lo que Dios le dijo, porque leemos esta historia y vemos que Dios le mostró cada cosa que él tenía que hacer, cómo tenía que construir esa barca, cómo tenía que hacer esas divisiones, le dijo todo lo que él tenía que hacer y él duró muchos años construyendo esa barca y después le dijo que tenía que entrar una especie de animales, la pareja de cada especie, y tenía que entrar él a la barca porque ya era tiempo de cerrarle. Podemos ver que a lo último muchas personas querían entrar a la barca, pero ya Dios había cerrado la puerta. ¿Por qué? Porque los demás no creyeron en lo que Dios había dicho, pero Noé creyó y gracias a eso fue salvo. Entonces, qué importante que es que creamos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Podemos ver en el 8, dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Como podemos ver, Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, ¿cierto? Y le dijo, pero no le dijo para dónde iba a ir, ni le dijo qué iba a pasar con él, pero qué tal hubiéramos de pronto sido nosotros, le hubiéramos dicho, ay Señor, pero ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde? ¿Por qué tengo que ir allá? ¿Por qué todo yo, cierto? Como a veces decimos. Pero Abraham fue obediente y él obedeció lo que Dios le dijo. Él no preguntó, hoy ¿para dónde voy? ¿Y si voy a tener comida? ¿Y si voy a tener casa? ¿Y si voy a...? No. Él simplemente obedeció sin saber ni siquiera para dónde iba. Y gracias a eso, Abraham se considera amigo de Dios, ¿cierto? Por todo lo que él hizo, porque podemos ver que de aquí en adelante la palabra en este capítulo nos habla mucho de Abraham, ¿cierto? De todas esas cosas que él hizo, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo lo que Dios le decía que tenía que dar. Porque él lo que quería era agradar a Dios. Él lo que quería era ser obediente a la palabra del Señor. Entonces vemos que en el 10 nos sigue hablando de Abraham. Dice que Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. ¿Y cuál es esa ciudad eterna y planeada, construida por Dios? Pues el cielo, ¿cierto? La vida eterna, estar allá junto a Él, esa nueva Jerusalén que Dios tiene para nosotros, esa nueva tierra donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá amargura, no habrá absolutamente nada, porque todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces Abraham, él pensaba en eso, él pensaba a futuro, ¿para dónde iba a ir él? Si él obedecía a Dios, ¿qué era lo que le esperaba en esa tierra prometida, en ese nuevo mundo y en ese nuevo sitio donde iba a estar con Papá Dios, que era lo más importante? Lo que más anhelaba era estar con Papá Dios. Por eso él, como dice acá, era obediente a la palabra del Señor, a lo que Dios le decía que hiciera. El 11 nos dice, Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba en que Dios cumple lo que promete. Vea qué bonito. Abraham aquí también nos muestra que él, que de verdad creía en Dios y sabía que Dios no le iba a fallar, que si Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, él no se puso a argumentar, oiga, yo ya estoy muy viejo, yo ya no puedo estar con mi esposa ya le pasó el tiempo de
de ser fértil, ya ella está en el tiempo de la menopausia. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Él no se puso a pensar nada de eso, sino que si Dios le dijo que le iba a dar un hijo, él se lo iba a dar. Y él creyó que a pesar de que ya estaba viejo, que humanamente era imposible de que él fuera papá, de que su esposa pudiera tener un hijo, él creyó de que sí iba a tener ese hijo, y así fue. Dios le cumplió esa promesa, que a ellos estaban muy ancianos y pudieron tener un hijo. Y dice que fue una descendencia, que la descendencia de Abraham fue muy grande, ¿no? Que fue incontable, que mejor dicho, no fue inmensa la descendencia de Abraham. ¿Y quién iba a creer que esto iba a suceder después de que ellos ya estaban tan viejitos, ¿cierto? Sara y Abraham estaban tan viejitos. Dice el 12, este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Qué bonito, ¿cierto? Esta promesa tan hermosa que podemos ver de que por Abraham haber sido obediente, recibió esta promesa, se cumplió. Dice el 13, todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Como podemos ver, todos estos hombres nos muestran una gran fe, ¿cierto? Nos muestran de que ellos, por confiar en Dios, por creer en Dios, por creer en las promesas de Dios, de saber de que Él no miente, ellos de pronto no vieron físicamente las cosas, pero sí las vieron a futuro. Ellos la vieron en su mente, en su corazón, y sabían que esas promesas se iban a cumplir. Y efectivamente, a pesar de que muchos de ellos no vieron físicamente, pero todas estas cosas pasaron, ¿cierto? Todas esas promesas que Dios hizo se cumplieron en cada uno de ellos. Entonces dice la palabra del Señor en el 14, al obrar así demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Podemos ver que aquí la palabra nos está diciendo que si estos hombres hubieran pensado en el pasado, de que estaban mejor en el pasado, en esa tierra que Papá Dios los sacó, que de ese mundo en el que ellos vivían, entonces pues no hubieran creído en lo que Dios les había prometido, como nos pasa de pronto a veces a nosotros, que a veces creemos más y a veces decimos, ay no, pero era que cuando yo antes de conocer a Dios yo estaba mejor, tenía mejor suerte, me iba bien en las finanzas, me iba bien en el amor, me iba bien en todo, pero ahorita estoy pasando por tantas dificultades desde que conocí a Dios, desde que lo recibí en mi corazón, entonces estoy pasando por dificultades. Yo quisiera, como mucha gente quisiera devolverse, ¿cierto? Pero aquí Papá Dios nos está diciendo que creamos en sus promesas, que creamos en sus palabras, en esa palabra preciosa, en este manual de vida que Él nos ha dejado, porque a veces es necesario que pasemos por ciertas circunstancias para poder aprender, para poder cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para poder ser mejores personas, porque Él quiere es que nosotros cada día seamos mejores, que dejemos de tener esas cosas que de pronto teníamos en el pasado, ese negativismo, esa falta de amor por las demás personas, ¿cierto? Él quiere que así como Él nos ha dado ese amor tan grande, que nos ha demostrado que por nosotros somos su mayor tesoro, que nosotros también podamos sentir ese amor por Él, que lo podamos conocer, que podamos saber que para Él no hay nada imposible, que para Él todo es posible, pero que es importante que nosotros creamos en su palabra, creamos en sus promesas, creamos en ese amor grande que Él nos ha dado, porque nadie nos ha podido dar un amor más grande que el que Él nos ha podido dar. Porque Papá Dios entregó a su único hijo, dice la palabra del Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos salir de esa esclavitud en la que estábamos. Entonces Él quiere que cada día nosotros creamos en que así es, de que Dios tiene lo mejor para nosotros y que nuestra esperanza esté en que el día de mañana vamos a estar reunidos allá con Él en el cielo, que vamos a estar ya como sus hijos amados, porque dice la palabra del Señor que el Señor Jesús fue al cielo a preparar morada para nosotros, ¿cierto? Él fue a preparar ese camino para que nosotros lleguemos allá, pero es importante que mientras estemos acá creamos en esas promesas y en esa palabra preciosa que Él nos ha dejado. ¿Y cómo podemos creer realmente? Buscando de su palabra, conociéndolo a Él más
y pidiéndole al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, que nos saque de esa vida que de pronto teníamos, de esa vida de dolor, de angustia, de desespero, y que en nosotros renazca esos frutos del Espíritu Santo, que es todo lo contrario, ¿cierto? Que es amor, que es paz, que es gozo, que es bondad, que es humildad. Bueno, eso es lo que realmente tiene que estar en nuestra vida. Dice el 15, si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Miren qué bonito, de que Dios se sentía agradado con cada uno de ellos. Como es importante que Él se sienta agradado con nosotros también, porque nosotros estamos obedeciendo su palabra, porque nosotros estamos escuchando lo que Él nos está diciendo que hagamos. Dice el 17, Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció, él ya tenía la promesa de Dios, quien le había dicho, tu descendencia será trazada a través de Isaac. Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿cierto? Le había dicho que su descendencia iba a ser muy grande y que esa descendencia vendría a través de Isaac. Entonces, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a él no le importó sacrificarlo porque sabía que Dios no se lo iba a quitar, que algo iba a pasar, que Dios iba a obrar de una forma especial y que si él lo sacrificaba, Dios lo iba a resucitar. O sea, él la tenía clara, definitivamente Abraham la tenía clara, que Dios no le iba a fallar, que Dios estaba con él, que si Dios le había dado una promesa, la iba a cumplir. Entonces, qué bonito que nosotros recibamos ese mensaje de este hombre, de Abraham, ¿cierto? Que a través de su palabra Dios nos está mostrando quién era este hombre, que realmente era un hombre de fe, era un hombre que le creía a Dios, era un hombre que la tenía clara, que sabía que Dios todo lo podía hacer, que para él no había nada imposible, que él era el todopoderoso y que si él lo decía, él lo iba a cumplir. Entonces, qué bonito que ese mensaje nos quede hoy a nosotros y no estemos dudando, que no nos tenemos influenciar por lo que a veces el enemigo nos muestra, por lo que a veces el enemigo manda a esos dardos, de todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho. Por eso es importante estar en comunión con Dios, en comunión con la palabra del Señor, conociéndolo cada día más, porque esto es lo que nos fortalece a nosotros realmente. La palabra del Señor es la que nos fortalece cada día para poder creer antes de ver, que es lo más importante. Bueno, entonces dice la palabra del Señor en el 20, por la fe Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Saúl. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Podemos ver aquí la descendencia ya de Abraham, ¿cierto? Podemos ver que la descendencia de Isaac salió Jacob y Esaú. Podemos ver que de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Podemos ver que definitivamente aquí fue multiplicándose la descendencia de Abraham, ¿cierto? Y que se cumplió la promesa de que Dios le dijo que iba a ser, su descendencia iba a ser grandísima, que nos iba a poder contar. Y aquí vemos algunas personas de esa descendencia y que marcaron huellas, ¿cierto? Que están escritas en la palabra del Señor, porque fueron obedientes, porque creyeron en la promesa que Papá Dios le había hecho a Abraham. Y de ahí en adelante sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, cada uno de ellos creyeron en esas promesas. Dice el 22, por la fe cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habría de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Podemos ver que aquí José la tenía clara, ¿cierto? Sabía de que Dios le había hecho una promesa, de que el pueblo de Israel iba a ser libre, ¿cierto? Que iba a salir de Egipto. Y entonces él dijo, pues cuando yo sé que yo me voy a morir y que de pronto yo no voy a ver esta promesa, pero sé que se va a cumplir. Cuando ustedes estén viviendo ese momento, lleven mis restos, lleven mis huesos a la libertad, ¿cierto? A esa tierra prometida y que los enterraran allí. Entonces él la tenía clara, él sabía de que si Dios había prometido algo, lo iba a cumplir. Así él no lo viera y así pasaran muchos años después de que él falleciera, pero él la tenía clara y sabía de que esto se iba a cumplir. Entonces él dejó ahí una recomendación de que por favor llevaran sus huesos, ¿cierto? Y así fue. Los huesos ya eran huesos, o sea, habían pasado mucho tiempo después de que José murió para que se cumpliera esa promesa de que la tierra de Egipto
saliera todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Saliera de esa tierra de esclavitud, de esa tierra en la que ellos habían estado tantos años, ¿cierto? Pero Dios cumplió esa promesa preciosa. En el 23, del 24 hasta el 27, ya nos habla de ¿quién? De Moisés, ¿cierto? De la promesa que Dios le hizo a Moisés desde que nació, ¿cierto? La promesa que le hizo a sus padres. Podemos ver todo lo que pasó con Moisés, que Moisés era un niño para que lo hubieran matado, ¿cierto? Porque en ese tiempo estaba la ley de que mataran a todos los varones que nacieran. Pero Moisés, sus papás lo metieron en una canasta, y allí él logró salvarse, ¿cierto? Y él llegó, imagínense, llegó a estar en la familia del faraón, a ser el nieto del faraón. Pero él renunció cuando Dios le habló, él renunció a todo esto, ¿cierto? A tener esa vida supuestamente de prestigio, esa vida buena, esa vida. ¿Por qué? Porque había una promesa en Moisés, había una promesa que Dios había dado de que él tenía que cumplir con ciertas cosas que él le había mandado. Entonces podemos ver que aquí dice el 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey, siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Entonces podemos ver que Moisés no tuvo miedo, ¿cierto? Que él obedeció lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo que fuera y hablara con el rey y que le dijera que tenía que dejar a su pueblo libre. Y Moisés obedeció, Moisés creyó en la promesa de Dios, sabía que Dios lo estaba respaldando, que Dios lo iba a proteger, lo iba a guardar de toda la maldad del rey, ¿cierto? Y así fue, Dios lo guardó, lo protegió, lo respaldó y él logró salir con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el rey mismo los dejó libres. ¿A raíz de qué? De la gracia, el favor de Dios que iba con Moisés y porque él fue obediente a la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a Juan 11:39. Vamos a ver qué nos dice Juan 11:39. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios. Bueno, podemos ver en esta historia que Lázaro había muerto, ¿cierto? Que definitivamente pues el Señor Jesús no alcanzó a llegar y él murió. Y entonces podemos ver aquí a las hermanas de Lázaro, que era Marta y María, ¿cierto? ¿Quiénes eran ellas? Marta pues era siempre afanosa, ¿cierto? Siempre estaba angustiada, estaba desesperada, siempre estaba afanada por todo. Y mientras que María buscaba más la presencia de Dios, ella estaba más en calma, más tranquila. Entonces podemos ver que en esta historia, dice el 39, él dijo, ¿quién dijo? El Señor Jesús, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal porque murió hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesús le está recordando a Marta, porque ya se lo había dicho, que si ella creía iba a ver la grandeza de Dios. ¿Y cuál era esa grandeza? De que Lázaro podía resucitar. Y precisamente el Señor Jesús tenía que hacer lo que hizo de demorar su llegada, para que Marta pudiera creer, ¿cierto? Para que Marta pudiera ver la grandeza, la maravilla de Dios, de que para él no hay nada imposible y que así Lázaro muriera, el Señor Jesús lo podía resucitar. El Padre Celestial lo estaba respaldando para que Lázaro volviera a vivir y para que Marta pudiera creer. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos creer sin ver, porque esta mujer hasta que no vio, no pudo creer, ¿cierto? Entonces por eso el Señor Jesús la tuvo que regañar y decirle, no te he dicho que si crees, verás la grandeza de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Si tú de verdad crees, vas a ver la grandeza de Dios en lo que estás viviendo, en esa circunstancia, en esa enfermedad, en esa preocupación que tienes, en esa deuda que tienes, en esa situación que estás viviendo en tu familia. Si tú de verdad crees, vas a ver la grandeza de Dios. Si tu hijo está en las drogas, si tu hijo es un niño rebelde, es un joven que no quiere cambiar, si tú crees, vas a ver la grandeza de Dios. Hoy te lo está diciendo Papá Dios, te lo está recordando, que es importante que tú creas para poder ver
la grandeza de Dios, como se lo recordó a Marta. Ahora vamos para allá, ya para terminar, vamos a ir a 2 de Corintios 4:16. ¿Qué dice 2 de Corintios 4? Por eso, no nos damos por vencidos, es decir, que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros, pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Qué hermosa palabra, ¿cierto? ¿Qué nos está aquí diciendo Papá Dios en este día? ¿Cuál es ese mensaje final que quiere darnos? Dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Aquí nos está diciendo que sí, que a veces humanamente nos cansamos, nos agotamos, nos enfermamos, pero que si nosotros buscamos de esa palabra preciosa, si buscamos cada día llenar este espíritu de la palabra del Señor, de las promesas que Dios nos ha dado, nuestro espíritu cada día crece más, nuestro espíritu cada día se fortalece más. ¿Qué es lo más importante? Que nuestro espíritu esté fortalecido en el nombre del Señor, que nuestro espíritu esté fortalecido con su palabra, con su amor, con su misericordia, con su fidelidad, y todo eso solamente lo podemos hacer a través de esa palabra preciosa que Él tiene cada día. Entonces, por eso nunca dejes de leer la palabra, nunca dejes de buscar este libro precioso, este mensaje hermoso que el Señor tiene cada día para nosotros. Dice el 17, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Entonces, lo que estamos viviendo es pasajero, dice la palabra del Señor. Pero si tú tienes la esperanza, si tú tienes ese gozo, esa tranquilidad, esa fe en que Papá Dios va a cumplir todo lo que te ha prometido, viene lo más importante, que es esa vida eterna, que es estar reunidos allá con Él, que es de que de verdad disfrutemos de sus grandezas, de sus maravillas, de que ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá desespero, porque esa es nuestra verdadera esperanza, poder estar con Él reunidos algún día. Entonces aquí nos lo está diciendo, dice el 18, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Entonces es más importante creer en esas cosas grandes y poderosas que Dios tiene, en esas cosas espirituales, en esas promesas grandes, maravillosas, en ese reino de los cielos que Dios tiene preparado para nosotros, que creer lo que podemos ver aquí en la tierra, ¿cierto? Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo, en cambio lo que no se puede ver dura para siempre. Entonces podemos ver que lo sobrenatural de Dios es más importante que lo que podemos ver aquí en la tierra, porque de qué nos sirve solamente pedirle a Dios una casa, un carro, una beca, si al final, tarde o temprano, todo eso se va a quedar acá, ¿cierto? Todo eso se va a destruir, todo eso se va a dañar. En cambio, lo eterno es para siempre, ¿cierto? Aquí nos está diciendo esta palabra, lo eterno es para siempre. Eso es lo que realmente nosotros debemos cada día pedirle a Papá Dios, poder disfrutar de esa vida eterna, poder disfrutar de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, que eso es lo que realmente importante. Ese es el mensaje que el Señor quiere darnos el día de hoy. Entonces ahora, amada familia, vamos a ir a esa conclusión del día de hoy y a ese reto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amada familia, ahora ya vamos a esa parte final, y creería yo que es más importante, porque aquí es donde vamos a dar la conclusión y el reto de esta palabra de hoy. Entonces, ¿cuál es esa conclusión? Que definitivamente es importante creer para ver.
no lo que el mundo nos muestra que primero debemos ver para creer, sino que creer en qué, en esas promesas de Dios, en esa palabra que tú has recibido cada día, en esas promesas que Dios te ha dado cada día, a través de lo que tú has leído de la palabra del Señor, a través de los cultos que has visto, que esa palabra que has escuchado. Entonces es importante que tú creas en cada una de esas promesas y sabiendo que Dios está contigo, pero que es importante que tú obedezcas lo que Él te manda hacer, sin dudarlo, sin refutar, sin decir yo no puedo, yo soy muy pequeñito, yo soy muy grande, soy muy joven, soy muy viejo, sino que simplemente obedezcamos, creamos en esas promesas que Dios nos ha dado. Amén. Y el reto que hoy Dios nos manda es escucharlo a Él, obedecerlo a Él y anular toda voz del enemigo, porque el enemigo le encanta decirnos todo lo contrario a las promesas de Dios, porque Dios cumple lo que promete. Así es, eso lo debemos tener claro. Bueno, amada familia, fue un privilegio haber estado con ustedes en este día, haber compartido esta palabra hermosa. Espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. No se queden con esta palabra, compártala con más personas que están en estos momentos pasando por pruebas difíciles y que necesitan fortalecer su fe. Y queremos enviarle un saludo a aquellos que nos están viendo por medio de este canal, que nos están viendo allá en Ecuador, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en España. Un saludo grande, amada familia. Esta es su casa, la casa de Dios, su hogar. Así es, y recuerden que este ministerio viene del corazón de Dios. Ahora, para despedirnos, vamos a colocar este tiempo en las manos de Papá Dios, que Papá Dios sea obrando en cada una de las cosas, en las circunstancias que tú estás viviendo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú estás fortaleciendo nuestra fe, nos estás recordando que debemos primero creer para poder ver tus grandezas, tus maravillas, Señor. Yo te pido, Papito hermoso, que coloques, Señor amado, esa fe en cada una de las personas que nos está escuchando, que cada persona pueda creer en tus promesas, en tu palabra, Señor, pueda oír tu voz, Señor amado, pueda estar seguro de que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que cada persona que nos está escuchando, Señor amado, dará testimonio de tus grandezas, de tus maravillas, Señor amado, y que podrán, Papito Santo, creer cada día más en ti, Señor, confiar en ti, confiar en tu palabra, Señor amado, y saber que tú siempre prometes y cumples todo, absolutamente todo lo que nos estás diciendo a través de tu palabra, Señor, que ninguna de estas promesas se va a quedar sin cumplir, Señor amado. Te doy toda la gloria, toda la honra en este día. Amén y amén. Bueno, familia, que tengan una semana completamente bendecida. Amén. Un abrazo fuerte, amada familia.